Buenos días. Bueno, la prédica de hoy se llama Hasta nuestros días y estamos confiados en que Dios hablará a nuestros corazones, así como lo ha estado haciendo. Y de alguna forma yo veo mucha congruencia entre lo que el último versículo que leyó Aleja y lo que estamos viviendo y de lo que se trata esta prédica. La prédica es una continuación de lo que se relata en el libro de Hechos y el título de alguna forma está relacionado con lo que ha venido ocurriendo desde hace cierto tiempo hasta hoy, hasta estos días. Y si vamos haciendo un recuento de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días, sabemos que uno de los últimos acontecimientos ha sido la guerra de Rusia de Rusia en Ucrania, la pandemia por el COVID-19, vamos yendo hacia atrás. Recordamos que se firmó el Tratado de Paz en Colombia, que hubo un terremoto en Haití, que en el 2008 hubo una recesión económica, que antes de eso ocurrió el ataque del 9/11 en Estados Unidos. Y si vamos saltando un poco más largo, vamos a encontrar que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, vamos más hacia atrás, está la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, también recordamos que existió Napoleón Bonaparte, la conquista de España, que antes de eso ocurrió la Ilustración, que antes de la Ilustración la Reforma Protestante, el Renacimiento, y así nos vamos alejando eh, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, y vamos haciendo un recorrido hacia atrás. Y es entonces cuando vamos a llegar al año cero. Y es importante, y yo me preguntaba, ¿cómo uno puede eh, ser consciente de la verdad que nosotros profesamos y de la fe en la que creemos? ¿Cómo, de qué otra manera uno puede ubicarse, ¿sí? En nuestra realidad? Porque es que a veces tenemos la tendencia a considerar como más real las cosas que vemos y palpamos con nuestros ojos y con nuestras manos. Pero de alguna forma, el mirar los hechos históricos que han ido ocurriendo hacia atrás y adquirir y retomar una perspectiva eterna de las cosas, como el versículo que leyó Aleja del Apocalipsis, como que uno se sale de esa caja en la que está metido, ¿no? La caja en la que solo vemos nuestras preocupaciones diarias, vemos nuestros sentimientos, vemos nuestros deseos inmediatos, la satisfacción de nuestras necesidades, vemos el día a día, el afán que trae consigo y nos perdemos dentro de esa caja. Una caja en la que a duras penas miramos no más de 5 años atrás y nos preocupamos hacia adelante sin recordar que el tiempo va pasando y que nuestros días en la tierra se van mermando. Y eso tiene un impacto muy grande en cómo concebimos las cosas. Y la prédica de hoy se centra justamente en lo que ha estado ocurriendo y en lo que relató Lucas
en Hechos de los Apóstoles, que es donde inicia la historia de la iglesia primitiva hasta nuestros días. Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, que es el mismo autor del Evangelio, y ya lo hemos estudiado en prédicas anteriores. Y este era un médico y era amigo personal de Pablo. En el capítulo 1 de Hechos, vamos a hacer un recorderis de lo que hemos predicado. Y en el capítulo 1 recordamos que se da la promesa del Espíritu Santo, que se da también la ascensión de Cristo y la promesa de su regreso. Y es también cuando se elige a Matías como el 12º apóstol. Siguiendo con Hechos 2, en la prédica anterior, hablamos sobre la llegada del Espíritu Santo y la cena de la casa en la que estaban ellos y el viento que hubo y cómo fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la primera predicación de Pedro, que es la continuación de la llegada del Espíritu Santo. ¿Cómo fue esa llegada? Vamos a recordar un poco. En la Biblia dice en Hechos 2 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay que recordar que esto no es una fábula, ¿no? Hay que recordar que esto es un hecho. Y que cuando esto ocurrió, hay que mirarlo de esta forma. Todos estaban dentro de una casa, ¿cierto? Y estaban ellos, solos. Cuando de repente vino un viento recio que llenó toda la casa. Ahora sí, hacia el interior estaban ellos, y eso ocurrió dentro de la casa, pero hacia afuera había una multitud que llegó dándose cuenta de ese viento, que llegó dándose cuenta de ese estruendo, llegó a mirar qué era lo que ocurría. Entonces, esto da también una certeza de los testigos que, no siendo creyentes, vieron lo que ocurrió en ese momento, ¿sí? Y entonces, en esa época, dice que moraban judíos en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, también aquí vemos que estas personas percibían, o sea, no creían en Cristo, no eran creyentes, eran testigos externos y fueron testigos de esa llegada del Espíritu Santo y se maravillaban porque escuchaban a los que estaban allí hablar en sus propias lenguas. Y todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y esto ocurrió cerca de las 9 de la mañana. Entonces, vamos a situarnos en el contexto. Están dentro de una casa, ocurre este suceso y llama la atención de gente externa. Se supone que en esa época, en donde ocurrió esto, habían peregrinado muchas personas hacia Jerusalén. Por eso había gente de todas las naciones. Y resulta que ocurrió este suceso y llamó la atención de estas personas y ellos fueron testigos de que algo extraño ocurría y fueron a ver qué era lo que ocurría. Y les llamó la atención. Y había las personas que estaban atónitos y perplejos, pero habían también personas que se burlaban y decían que están llenos de mosto. Siempre va a haber incredulidad
entre las personas a las que de pronto se les pueda compartir el Evangelio. Pero entonces vamos a ver algo aquí bien importante y es, ante esta pregunta de qué quiere decir esto y ante la burla de algunos diciendo que están ebrios los que están hablando en lenguas por la llenura del Espíritu Santo, Pedro, aquella persona que una vez negó a Cristo, a pesar de haber caminado con él durante todo el tiempo de su ministerio, y a pesar de que vio con sus ojos los milagros, a pesar de que incluso dijo que él era el Cristo, y Jesús mismo dice que eso se lo reveló su Padre. Pedro niega a Jesús, ¿no? Antes, eso ocurrió antes de lo que estamos leyendo hoy. Y ese mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces, que se acobardaba ante las otras personas para no reconocer que creía en Jesús, este Pedro se pone en pie en la multitud. Y cuando se habla de multitud, no hablamos de 100, 200, 500, 1000, hablamos de miles de personas, por lo menos más de 3000, ¿sí? ¿Y qué sucede? Este Pedro es un Pedro un poco diferente, ¿no? ¿Y por qué podemos ver que es un Pedro diferente? Porque se pone en pie, alza la voz y con autoridad los confronta. ¿Y de qué manera usa la palabra de Dios para argumentar y para defender el Evangelio? Y él empieza diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Ahí ya vemos que habían dos grupos de personas, los judíos y otras personas que estaban de visita en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Y luego de que hace esta breve introducción, él empieza, por medio de la palabra de Dios, a argumentar. Y él va a la profecía que está en Joel 2, 28 al 32, que habla sobre la venida del Espíritu Santo. Y entonces él apela a lo que está en el Antiguo Testamento para los judíos y les hace caer en cuenta que esto que está ocurriendo hoy, en ese momento, que estaba ocurriendo en ese momento, era un cumplimiento de una promesa que había hecho, de una profecía que se había hecho. Y vamos a ver cómo él no solamente usa esta profecía, sino otras partes de la Biblia para dar razón de lo que está ocurriendo. Y todo se centra en darle explicación a estas personas, pero vamos a ver que de una forma muy certera, él usa la palabra de Dios y además de eso, los mueve al arrepentimiento. Entonces, después de que Pedro menciona la profecía de Joel, él les dice así, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Les está diciendo, miren, ustedes ya fueron testigos de esas maravillas, ustedes ya fueron testigos de los prodigios y de las señales que Dios hizo. ¿Por medio de quién? De Jesús. Y que ustedes mismos saben. Él está apelando a que ellos no son ignorantes, está apelando a que esto es una terquedad de parte de ellos, el seguir insistiendo en algo que es, que está mal, ¿sí? Los está confrontando ante su pecado. Y él, de alguna forma, va hacia Jesús
¿Para qué? Para explicarles por qué razón estas personas están hablando así, por qué razón ocurrió lo que hoy está ocurriendo y situados en un contexto bajo una perspectiva hacia atrás y hacia adelante. ¿Por qué hacia atrás? Hacia atrás con las profecías que ya estaban dichas, que ya estaban consignadas en el Antiguo Testamento, y hacia adelante con lo que ellos debían de hacer. Y vamos a ver qué ocurre. Él sigue mostrándoles que están en un error. Dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, miren lo que dice aquí. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí vemos que él los confronta directamente. Estas personas que se están burlando de lo que está ocurriendo, que les dicen que están ebrias, estas personas fueron las mismas que prendieron, mataron, que crucificaron a Jesús y los está confrontando. Y para confrontarlos, él hace no un cambio, pero él hace un complemento de su argumento, ¿no? Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Listo, hasta allí. Pero miren con lo que él continúa. Hay un punto y coma, ¿no? Es una idea que es paralela. A Jesús lo prendieron, lo mataron, lo crucificaron, pero al mismo tiempo Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí él va o apela hacia la resurrección. Y esto es clave. La resurrección de Cristo es clave, porque es por medio de esa resurrección que se sustenta y que también da razón de la deidad de Cristo, ¿sí? Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí vemos que esto es una certeza, que Jesús fue resucitado por Dios y que no fue una resurrección inventada, no fue una resurrección eh, de la cual no hay testimonio, sino antes al contrario, es una resurrección que se considera un hecho, algo de lo cual existían testigos en su momento. Y este hecho tan particular es lo que de alguna forma revierte todo lo que venía ocurriendo con estas personas que eran incrédulas y los expone hacia un hecho real, hacia la realidad que estaban viviendo. Hasta ese punto, ellos habían actuado bajo, bajo su propio eh, razonamiento y no habían querido creer en la realidad de la deidad de Cristo. Pero luego, enfrentados ante la resurrección, esto va a cambiar. Y no solamente enfrentados ante este hecho, sino también a la acción del Espíritu Santo. Y dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí, él hace una unión de las dos cosas. Vemos que él inicia apelando a la profecía de Joel, luego torna a la realidad de la resurrección de Cristo y al pecado cometido por ellos al haberle crucificado, y cómo esa resurrección de Cristo y la exaltación hacen que sea posible que se cumpla la promesa del envío del Espíritu Santo. Y es justamente esa promesa la que ellos están viendo en ese momento. Entonces, el argumento que sigue Pablo en este pasaje
es bien particular, porque él usa el sustento por la palabra de Dios en las profecías de Joel, en lo dicho por David en los Salmos, como una profecía también. Y ahora, también complementado con eso, él apela a un hecho que es real, que fue la resurrección de Cristo. Y ahora, ante todo eso, ellos se ven confrontados, ¿cierto? Pero él no para allí, él continúa. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él vuelve y toma y vuelve y les dice, ustedes fueron quienes lo crucificaron. ¿Y qué sucede? De alguna forma, en el discurso de Pedro, él usa la palabra, usa los hechos que ocurrieron, usa lo que ellos hicieron y los confronta ante su pecado. Y ante esa confrontación, ¿qué sucede? Al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, se entristecieron, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí ya vemos que hay una acción de arrepentimiento previa, ¿sí? Porque son confrontados. Y aparte de eso, sabemos que el Espíritu Santo, que había sido esa promesa y que ya se estaba cumpliendo, también actúa en esas personas. ¿Para qué? Para convencerles de pecado. ¿Y qué sucede? Pedro les dice, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí él los lleva al arrepentimiento y les explica qué deben hacer. Son instrucciones claras de lo que deben hacer. Y entonces dicen que recibirán el don del Espíritu Santo. Él no deja de volver hacia lo que está ocurriendo, y en este caso es hacia esa venida del Espíritu Santo, que es lo que todos estaban presenciando. Y entonces, en ese momento, ¿qué ocurrió? Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por eso decíamos que al menos habían más de 3,000 personas, porque habían personas que recibieron la palabra. O sea, y habían personas que a pesar de todo lo que escucharon, que a pesar de haber escuchado la palabra de boca de Pedro, que a pesar de haber sido confrontados con hechos reales, que a pesar de haber sido clara la indicación de lo que estaban viendo con sus ojos, de las lenguas repartidas como de fuego que estaban sobre las personas, del estruendo que hubo, que eran cosas reales. A pesar de todo, hubo personas que no creyeron, pero las que sí creyeron fueron cerca de 3,000. Ahora, si nosotros nos detenemos aquí y miramos nuestra realidad, yo hoy me preguntaba y decía, bueno, en el contexto de lo que ocurrió en ese momento, eh, estaban todos en una casa, ¿cierto? Estaban esperando a que ocurriera algo. Y resulta que esperando a que ocurriera algo, ellos estaban perseverando en la oración, no salían y de alguna forma estaban como en una espera. Y yo me sentía de alguna forma así. Yo sentía como que la iglesia durante la pandemia ha estado rezagada en una casa, rezagada a no reunirse con las personas hacia afuera. Y de alguna forma fuimos como, o estuvimos como en una espera. Y a veces en nuestra vida nosotros nos podemos sentir como que estamos en una espera constante.
Y a veces como que esas esperas tienen también un propósito. Y es precisamente que Dios nos prepara a nosotros para que podamos continuar haciendo su voluntad. Él prepara nuestros corazones y algunas veces pueden ser cuestiones muy difíciles, pueden ser cuestiones que no son las que desearíamos. Y yo al leer este pasaje, yo pensaba, bueno, estas personas también de alguna forma se pudieron haber sentido así, aunque ellos estaban perseverando en la oración, ¿no? Y me imagino que eso los reconfortaba. Pero al mismo tiempo, si nosotros durante esta pandemia no estuvimos perseverando en la oración, pues tal vez no nos sentíamos con la misma disposición, con la misma fortaleza. Pero ha llegado un tiempo en el que ya se vuelven a abrir, digamos, las puertas, ya podemos volver como a retomar ciertas cosas que no habíamos podido hacer y ahora es un poco más plausible que podamos reunirnos con nuestros hermanos en la iglesia. Y así como ellos empezaron y salieron a hacer la obra por medio del poder del Espíritu Santo, empezaron a compartir del Evangelio. Yo decía, pues, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros no somos conscientes de que nuestros días son contados en esta tierra? ¿Por qué ponemos otras cosas por prioridades? ¿Y por qué muchas veces esas prioridades son las que abaten nuestro corazón y las que roban nuestros pensamientos? Y de alguna forma nos perdemos. Es como, yo no sé, ¿ustedes imaginan lo que ocurriría si en este escenario donde ellos estaban a la espera, ellos desisten de esperar y cuando ven que todo esto ocurre, ellos salen y no hacen lo que es debido, sino que cada uno sigue con las preocupaciones que tenían en su momento? ¿Cómo sería entonces la historia en estos días? Y tal vez nosotros, así como estas personas que estuvieron encerradas y que luego salieron y que una vez salieron, trastornaron el mundo de forma, digamos, impensable. ¿Acaso nosotros no estamos también llenos del Espíritu Santo? ¿Acaso nosotros no estamos también llamados a predicar el Evangelio? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Será que estamos encerrados en esa caja en la que solamente vemos nuestras preocupaciones diarias, en las que ahorita mismo estamos pensando solamente en qué vamos a almorzar y que se acabe rápido porque ya faltan 5 minutos? Pero va a llegar el momento en el que nos encontraremos de nuevo con Dios y Él nos pedirá cuentas y nos dirá, bueno, ¿qué hicieron con lo que yo les di? ¿De qué forma usaron los talentos que yo les di? Y entonces vamos a llegar y decirle, mire, pues el talento que usted me dio, yo en realidad lo guardé, porque yo sé que tú eres un señor duro y aquí lo tengo, este es tu talento. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a tomar ese talento y se lo va a dar al que lo usó y al que lo multiplicó, ¿no es cierto? Y nosotros en realidad queremos encontrarnos en esa situación. Queremos vernos frente a frente con Dios y decirle, en realidad yo solo me concentré en esas cuatro paredes y solamente vi mi vida hacia abajo y nada más. No vi ni con una vista hacia el frente, ni con una vista hacia atrás, entendiendo lo que ha estado ocurriendo desde lo que relata la historia primitiva de la iglesia. Entonces, hoy la invitación es, y la exhortación que Dios nos hace hoy es, nosotros tenemos unos dones, unos talentos, tenemos un llamado, fuimos escogidos, somos pueblo de Dios y nosotros estamos llamados
a llevar a cabo la obra de Él. ¿Será que acaso vamos a dejar que esta pandemia nos deje inservibles, nos deje estancados y que al igual que un agua cuando queda estancada se empieza a dañar, se empieza a podrir? ¿Será que nosotros vamos a permitir que algo así ocurra? Yo creo que tenemos que estar bastante atentos a lo que Dios ha estado haciendo y es momento de cambiar nuestra perspectiva, de cambiar nuestra perspectiva de lo que es nuestra vida hoy en día. No son prioritarias las cosas, las cuestiones inmediatas. Las cuestiones prioritarias son las que tienen un impacto hacia la eternidad. Y la pregunta es, ¿qué prioritario es eso para nosotros? Entonces, como iglesia, estemos atentos y estemos hoy preguntándole a Dios y después de que acabemos y si tienen tiempo en la noche o durante la semana, estemos meditando y preguntándole a Dios, tú has estado haciendo esta obra desde hace más de 2000 años con la iglesia primitiva. Tú usaste a Pedro, tú usaste a Pablo, tú usaste a los primeros cristianos y ellos fueron fieles, incluso dando su vida. ¿Qué pides de nosotros hoy? ¿Qué pides de mí? Y entonces Él nos dará certeza en nuestros corazones. Él nos dirá qué es lo que debemos hacer. Pero la respuesta no la tengo yo, la respuesta no la tiene de pronto el hermano, la respuesta viene de Dios y Él puede usar a otras personas para hablarnos. Pero está en nuestros corazones también el querer recibir esa respuesta. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias porque sabemos que tu obra no se detiene, Señor. Sabemos que desde hace más de 2000 años, Señor, cuando inició tu iglesia, Señor, tú has sido fiel con nosotros, Señor, y has estado con nosotros día a día, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias porque tienes misericordia de nosotros, Señor, y nos das una nueva oportunidad. Perdónanos, Señor, porque hemos estado resguardados y no solamente resguardados, sino más bien inactivos. Perdónanos, Padre, si hemos dejado de hacer lo que tú nos has llamado y te pedimos para que tú nos fortalezcas, Padre, para que revivas, Señor, ese deseo en nuestros corazones como un fuego ardiente para predicar tu evangelio, Señor, para hacer las cosas como para ti, Padre. Permítenos vivir una vida centrada en ti, Señor. Ayúdanos también a no darle tanta importancia a las cuestiones terrenales, Señor, sino que veamos hacia lo eterno, Padre. Que eso sea en realidad el motor de nuestras vidas, Señor, el hacer tu voluntad, Padre, porque amamos tu palabra, Señor, amamos tu obra, Señor, te amamos a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Padre, y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos llenes, que podamos ser llenos de poder, Señor, de amor, de dominio propio, Padre, que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, por todos nuestros pecados, Padre. Y te pedimos que asimismo como tú nos perdonas, Señor, que nos des esa certeza, Padre, de que hemos sido perdonados, que nos des esa certeza, Señor, de que tú nos amas, que eres un Dios bueno, que eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, para que así como Pedro predicó tu palabra, nosotros también seamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y por medio de tu palabra, por medio de todo lo que tú nos has dotado, Señor, podamos hacer tu obra aquí en la tierra, Señor. Padre, los días son contados, Señor. No sabemos incluso, Señor, si después de terminar
esta reunión, vamos a seguir con vida, Padre, pero confiamos en ti, Señor. Danos ese privilegio de servirte, Padre. Danos ese privilegio de que cuando nos encontremos contigo podamos dar razón de lo que hicimos y no sintamos, Padre, que hemos perdido el tiempo, Señor. Ayúdanos de nuevo a centrar nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Señor. También te oramos por tus diezmos y tus ofrendas, Señor, para que tú nos permitas, Señor, eh, ser fieles también, así como tú eres fiel con nosotros, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.